Listo, cuando tú digas estrella, empezamos. Podemos empezar, ingeniero. Ya está grabando. Listo, tengan ustedes muy buenos días. Para mí es un gusto el día de hoy presentar al ingeniero Richard Aguilar Barriga, quien viene por parte de la Unidad Zonal Agrorural Arequipa. Él es un profesional que tiene el cargo de gerente general de soluciones, ingeniería y consultoría de seguridad y ambiente, SAC. En esta ocasión, él va a hacer la charla Fertilidad Química de Suelos con Sistemas de Información Geográfica. Entonces, para que ya no perdamos un poco más el tiempo y podamos sacarle el mayor provecho a esta charla de fertilidad química de suelos, que le damos el pase al ingeniero Richard Aguilar Barriga. Muchas gracias, ingeniero, por su participación y todos estamos a su disposición. Empiecen, por favor. Bueno, buenos días con todos, buenos días colegas y gracias a usted, ingeniero José Garate, por haberme permitido participar con nuestros colegas en el ámbito nacional para esta charla sobre la fertilidad química de suelos con sistemas de información geográfica. Consulta, ¿se ve la presentación en pantalla completa? ¿Podrían confirmar? Sí se ve. Perfecto, entonces yo continúo. Bueno, esta investigación se realizó como parte de la maestría ejecutada por el suscrito, por quien está hablando, Richard Aguilar, en la Universidad Mayor de San Simón, en Bolivia, como parte de una beca de la Universidad de Nuffic, ¿no? Para su centro que tenía en convenio con la Universidad Mayor de San Simón. Lo que desarrollamos es un modelo de fertilidad química de suelos que se genera a partir de los informes de laboratorio, porque entendamos que nosotros cuando tomamos una muestra de suelo, estas muestras son discretas, son puntuales, ¿no? Entonces, digamos, de una determinada parcela, nosotros tomamos sus muestras para obtener una muestra general o mayor. Sin embargo, esto lo que hace es generalizar la información de todo un campo. Nosotros lo que estamos haciendo es generalizar, indicando que toda la parcela tiene las mismas características. Sin embargo, el suelo no se comporta de esa forma, ¿no? El suelo tiene unas propiedades continuas que pueden variar de acuerdo al origen del mismo y al manejo que se le da. Entonces, si nosotros hacemos un análisis de suelos, digamos, vírgenes, o que se han formado in situ, van a tener unas determinadas características, y los suelos agrícolas, que ya son intervenidos por el hombre o por el ser humano, tienen otro tipo de características que evolucionan mucho más rápido, ¿no? Por el mismo manejo que le da el agricultor al suelo. Y esto va a depender de la tecnología que aplique. Entonces, las propiedades del suelo van a ir cambiando en función de ello. Como una introducción podemos indicar que la agricultura convencional dejó de lado técnicas ancestrales de producción agrícola. O sea, esto ha venido con la Revolución Verde. Empezamos a utilizar las técnicas de producción más avanzadas, dejando atrás aquellas características que teníamos de una agricultura tendiente a lo orgánico o a lo ambiental, ¿no? Antes no se utilizaba tanta maquinaria, no utilizábamos tantos fertilizantes, tantos agroquímicos, y cuando llega la explosión de la Revolución Verde, el agricultor toma como principio la tecnología y deja de lado estas técnicas ancestrales. Claro que la Revolución Verde explosionó de tal forma que las producciones de los campos agrícolas se masificaron, se incrementaron enormemente, exponencialmente, y el agricultor vio que la solución era aplicar fertilizantes y dejamos, que se llama, de lado un poco la aplicación de las enmiendas orgánicas, ¿no? Entonces, ahí se generan problemas ambientales como la pérdida de la estructura y la fertilidad misma del suelo. Ahora, en este momento, cuando ya estamos tendientes a una agricultura
más tecnificada, se está volviendo a retomar estas técnicas ancestrales, como ya no se concibe hacer agricultura sin aplicación de enmiendas orgánicas, ¿no? Entonces, dentro de la problemática también se enfoca por el método convencional, que es discreto, ¿no? Que nosotros tomábamos muestras puntuales y generalizábamos la información. Y los estudios físicos químicos del suelo son puntuales en esta característica basada en un modelo mental suelo-paisaje. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, digamos, veo la parcela, puedo ver una tablada, y yo digo, voy a tomar 10 muestras dependiendo del área que tenga, si tiene media hectárea, 1 hectárea, 2 hectáreas, voy a tomar una determinada cantidad de submuestras y al final voy a homogenizar, voy a realizar un cuarteo para obtener una muestra uniforme de 1 kilogramo para enviar al laboratorio. Y estoy generalizando totalmente la información que se tiene en ese campo, ¿no? Entonces, ese es el modelo mental suelo-paisaje, ¿no? La tabla, esta muestra me va a representar la fertilidad del suelo con la muestra que tomé. Ingeniero, disculpe, la Dígame. lámina no está avanzando. ¿No ha avanzado? Estamos en No. introducción. Ok. Ya. La metodología de evaluación de la fertilidad química de suelos fue propuesta por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en 1995 y consideraba parámetros como pH, la capacidad de intercambio catiónico efectiva, las bases totales, saturación de bases, saturación de aluminio, carbono orgánico, fósforo y potasio disponibles, y también la conductividad eléctrica, que no se adecúan totalmente a zonas áridas como las nuestras. Nosotros estamos dentro digamos, del desierto de Atacama, la influencia de este desierto que es bastante árido, y esta fórmula o este algoritmo que propone el IGAC no se adecuaba, ¿no? Digamos, a nuestra realidad, porque nosotros no estamos en una zona, pues, digamos, tropical, como la tienen ellos, donde tienen mayores precipitaciones, donde sí realmente hay problemas de saturación de aluminio, sin embargo, nosotros tenemos otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, el problema, ¿cómo se puede identificar? Por modelos espaciales de fertilidad en zonas húmedas, que es la que propone el IGAC, análisis de suelos con variables correlacionadas, incremento de los costos de los análisis de laboratorio por estas variables correlacionadas. Normalmente, por ejemplo, el análisis de laboratorio te determina materia orgánica o carbono orgánico y a partir de ahí infieren el contenido de nitrógeno o viceversa, ¿no? Esto incrementa los costos de los análisis porque te están dando digamos, una variable que está muy correlacionada con otra, o por no decir que son perfectamente correlacionadas. Reducción de la rentabilidad de la producción agrícola y la planificación ineficiente de mejoramiento de producción agrícola. ¿Por qué desarrollamos este modelo? En realidad, porque ya tenemos que ingresar a una agricultura de precisión. Entonces, considerar el modelo solo paisaje, donde yo solo tomo una muestra y generalizo hacia toda una tablada, no estamos entrando estrictamente dentro de los modelos de agricultura de precisión, donde deberíamos darle la planta de acuerdo a las características que tiene el suelo, la cantidad de agua, fertilizantes, etcétera, para que pueda producir de la mejor manera. Los objetivos, en realidad, de este estudio fueron evaluar la fertilidad química de suelos agrícolas en zonas áridas del distrito de Yarabamba, en Arequipa, mediante la categorización y regionalización de variables edafológicas, aplicando técnicas estadísticas y geoestadísticas, ¿no? Específicos era determinar la correlación estadística de los datos de análisis de caracterización de suelos, de las variables químicas edafológicas, mediante un análisis exploratorio de datos. Evaluar la fertilidad de suelos a través del modelo de fertilidad química de suelos propuesto por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, adecuado para zonas áridas mediante la categorización de variables químicas edafológicas, regionalizar las variables químicas edafológicas mediante análisis estadísticos y validar estadísticamente el modelo modificado de fertilidad química de suelos para zonas áridas. Eso se planteó dentro de esta investigación como objetivo general y específicos, ¿no? El área de estudio, como podemos ver, ubicada en el flanco oriental de la vertiente del Pacífico, hacia el sur de la provincia de Arequipa, a aproximadamente a 15 kilómetros, entre los 2.400 y 2.900 metros sobre el nivel del mar. La superficie agrícola evaluada fue de 390 hectáreas, aproximadamente bajo riego, cuyo clima es semiárido, frío y seco, ¿no?
Este es el flujograma metodológico, donde empezamos con la recopilación, selección y análisis de la información. Tuvimos de partida esta fuente de información que eran 5 perfiles de suelo, análisis de caracterización y 34 análisis de suelos de caracterización. Estos fueron de calicatas y estos de muestras para fertilidad. Todas estas muestras se tomaron georreferenciadas, se georreferenció con un GPS y a partir de ahí es que tomamos como base toda esta información. Se hizo un análisis visual y análisis exploratorio de datos, se verificó el análisis de correlación de las variables edafológicas. Estas variables edafológicas ya evaluadas se categorizaron de variables mediante investigaciones realizadas, o sea, vimos por qué y cómo es que influye una variable sobre otra para poder determinar una ecuación que nos permita determinar la fertilidad química del suelo, ¿no? Para poder ya hacer los análisis geoestadísticos de estas variables edafológicas categorizadas, teníamos que indicar si tenían más de 60 mediciones o menos de 60 mediciones. ¿Y por qué esta característica? Porque si el modelo tiene más de 60 mediciones, podemos ir por un modelo probabilístico, pero si tiene menos de 60 mediciones, por un modelo determinístico. Entonces, ¿qué es un modelo probabilístico y un modelo determinístico, ¿no? Entonces, el modelo probabilístico ya estamos hablando de la interpolación Kriging. Mientras los modelos determinísticos ya estamos hablando del inverso de la distancia. Entonces son métodos geoestadísticos que nos permiten modelar en función a las muestras tomadas y georreferenciadas, digamos, un modelo espacial de fertilidad de forma continua, de tal forma que nosotros podamos ya regionalizar y determinar en campo cuáles zonas van a tener una determinada categoría, ¿no? Entonces, todo este proceso va a terminar en un mapa de fertilidad ya caracterizado, ¿no? En cuanto a los resultados, tenemos el análisis exploratorio de datos. ¿Qué nos indica y por qué hacer un análisis exploratorio de datos? Bueno, ya en el mundo se está empezando y hay una ciencia que dice que es la ciencia del estudio de datos, donde nosotros tenemos que empezar a evaluar qué es lo que está pasando con nuestros datos y si realmente van a reflejar la realidad o no. En este caso, por ejemplo, tenemos para la variable de pH, para lo que son las muestras para el modelamiento y las muestras para la validación, que el diagrama de Boss-Plot nos indica que tenemos dentro de las variables de pH modelamiento un dato atípico, que pues, es un dato, digamos, extraño, que sí, pero que sí pertenece a la realidad. Nosotros tenemos que analizar ya desde los resultados qué es lo que está pasando en la realidad, qué es lo que está pasando en el campo y por qué se puede dar esa característica de ese valor de pH en un determinado punto del área de estudio, ¿no? Y cuando hicimos la validación, también tuvimos el mismo detalle de poder verificar si teníamos datos, datos extremos o datos atípicos en cada una de las variables que nosotros empezamos a utilizar para el modelo de fertilidad química de suelos para zonas áridas. Se hizo una prueba de normalidad, ¿no? De Shapiro-Wilk para las variables en estudio, donde tenemos que el pH tiene una normalidad significativa, mientras que la conductividad eléctrica, la materia orgánica, el fósforo, el potasio y las bases totales, así como la capacidad de intercambio catiónico, no tienen normalidad significativa, ¿no? Entonces, las variables edafológicas de pH siguen una distribución normal y las variables de materia orgánica, sí, fósforo, potasio y conductividad eléctrica no siguen esa distribución normal. Esto ya se ha referenciado por varios autores donde indican que normalmente los resultados de los análisis de laboratorio que provienen de campo normalmente no van a tender a tener esta normalidad que normalmente se busca para una aplicación de Kriging, ¿no? En el análisis de correlación, acá podemos ver que el pH no tiene una correlación fuerte
con ninguna de las variables en estudio, igual la conductividad eléctrica, la materia orgánica tampoco se evidencia que tenga una correlación fuerte, el fósforo, el potasio, las bases totales y la SIC. Entonces, acá sí podemos ver que las bases totales con la SIC están altamente correlacionados, porque ambos parámetros bien, están influenciados por esos resultados de los elementos cambiables que tenemos en los resultados de suelo. Entonces, si yo utilizo ambas variables, lo que va a suceder es que yo estoy ingresando, digamos, una incertidumbre al modelo porque estoy duplicando el valor de un parámetro 2 veces y eso me va a dar un sesgo que no va a permitir que el modelo se comporte adecuadamente, ¿no? Entonces, para nosotros poder, ¿qué se llama?, definir una ecuación de fertilidad química de suelos para condiciones de zonas áridas, tuvimos que hacer una categorización de variables edafológicas, donde utilizamos una matriz de 5x5 y donde en función a los resultados de la comunidad científica y de la literatura pudimos determinar cómo influía cada variable, cada una de las variables estudiadas con la otra. Entonces, por ejemplo, podemos indicar que el pH con la materia orgánica están al mismo nivel. Con la capacidad de intercambio catiónico, digamos, el pH es mucho más importante que la capacidad de intercambio catiónico, igual con el potasio y con el fósforo, ¿no? Entonces, de esta forma se categorizó, tanto de la forma horizontal como vertical, para poder tener una suma total que nos permita a nosotros determinar el peso ponderado de cada una de las variables que están interviniendo en el modelo para determinar la fertilidad química del suelo, ¿no? Entonces, la ecuación que se modificó propuesta por el Instituto Agustín Codazzi nos indica que la fertilidad química de suelos es igual a 3 veces el pH, más 3 veces la materia orgánica, más 2 veces la capacidad de intercambio catiónico, más 1 vez el fósforo, más 1 vez el potasio, multiplicado por un factor de normalización y restado 1 vez de la conductividad eléctrica. Eso nos da el modelo de fertilidad química de suelos. Entonces, cuando ya empezamos a hacer el análisis espacial de los datos atípicos, podemos ver que la conductividad eléctrica concentra datos atípicos hacia la parte baja y la materia orgánica, ¿no?, hacia la parte media del valle de Yarabamba, ¿no? El retiro de estos datos atípicos afecta el modelo de predicción determinístico de la conductividad eléctrica. Entonces, por la cantidad de datos que veníamos manejando, la literatura y la comunidad científica nos dice que nosotros podemos retirar los datos atípicos y trabajar sin los datos atípicos. Sin embargo, como son condiciones naturales y los resultados se han tomado en campo y son los que nos da el laboratorio, claro que se tiene que garantizar que las muestras que se toman en campo lleguen en las condiciones adecuadas al laboratorio, y esto se hizo a través de digamos, la toma de muestras y la remisión al laboratorio a través de una cadena de custodia que establece todos los protocolos que se deben tener para poder enviar las muestras y que lleguen en las mejores condiciones y representen la realidad del momento en que se tomaron, ¿no? Entonces, esta es la distribución de las muestras en el valle de Yarabamba, y con estas trabajamos, ¿no? En la interpolación de variables tenemos el inverso de la distancia, ¿no? La surface moving, que es movimiento de superficie por el inverso de la distancia, y sin datos atípicos, ¿no? Se hizo todo un proceso para determinar el R cuadrado y el cuadrado medio del error, a fin de determinar cuál de estos modelos es el que tenía el mejor R cuadrado y el menor error medio cuadrático, ¿no? Entonces, como podemos ver, cuando tenemos un inverso de la distancia con un peso de 1 y un peso de 2, el que mejor se comporta en este caso sería el peso 2,
pero ahí tenemos un problema que está indicándonos que el R cuadrado es 1, o sea, es perfecto, y esa situación en la realidad no se da. Entonces, cuando optamos por un modelo determinístico para poder modelar la fertilidad o las variables que intervienen en la fertilidad química del suelo, teníamos que hacer todo este análisis para optar por el mejor modelo de distribución o de predicción continua de las variables químicas edafológicas, ¿no? Y el mejor método de interpolación es el moving average, o la media móvil del inverso de la distancia con un peso de exponente 2, el cual da los mejores valores en la prueba de bondad de ajuste de R cuadrado, ¿no? Que es lo que tuvimos ahí, y los menores valores de error medio cuadrático que se observan. Entonces, con este modelo es con el que corrimos todo. No pudimos utilizar un modelo de Kriging porque la cantidad de datos que teníamos o muestras era menor a 60, y la comunidad científica nos indica que con menos de 60 datos no se tiende a la normalidad y por ende no se podría utilizar un modelo probabilístico. Entonces, el modelo de fertilidad química de los suelos del área agrícola del distrito de Yarabamba presenta la clase de fertilidad muy baja en un 1.82%, baja en 81.30% y moderada en 16.88%, siendo caracterizado el valle como de baja fertilidad química del suelo, ¿no? Entonces, acá podemos ver en la imagen el modelo de fertilidad química en condiciones ya, digamos, categorizado, para poder nosotros, a partir de ese modelo, poder tomar acción sobre dónde intervenir y cómo intervenir dentro ya de un proceso de agricultura de precisión. Asimismo, ¿no? En este caso ya podemos ver que en este mapa ya está categorizado por la fertilidad química en áreas de color rojo como muy baja fertilidad química del suelo, en áreas de color lila o rosado en fertilidad baja, y en las de color amarillo de fertilidad moderada, ¿no? Entonces, esto también es importante porque nosotros podemos ya en campo definir dónde tenemos los puntos más críticos para poder intervenir. Se realizó la validación del modelo de fertilidad química, ¿no? Con una prueba de bondad de ajuste de R cuadrado y una prueba estimador puntual, ¿no? Para ello se tuvo que tomar posteriormente los datos con los que se trabajaron fueron datos que se tomaron en el año 2010, y para validar el modelo se tomaron muestras en el año 2013, ¿no? Y cuando se hizo la prueba de bondad de ajuste de R cuadrado, el R cuadrado nos salió de 1.18, el cual tiende a sobreestimar la variación temporal de la fertilidad del suelo. ¿Por qué? Porque se tomaron las muestras 3 años después de que se tomaron las muestras con las que se modeló la fertilidad química. ¿Y por qué sucede esta sobreestimación? Porque, como les había indicado inicialmente, el suelo agrícola evoluciona muy rápidamente en función a cómo el productor maneja su suelo para la producción agrícola. El tipo de cultivo que instala, tienen diferentes características de extracción de nutrientes, entonces esto va a hacer que la evolución del suelo sea mucho más rápida. Sin embargo, la prueba de estimador puntual, porque ya ahí lo que hicimos es determinar en cada punto, porque cada punto de estos 10 tiene una referencia, determinar en cada punto cuál era la fertilidad química real modelada y cuál era la estimada, ¿no? Entonces se estimó con los datos del laboratorio la fertilidad química y con ello se comparó y tuvimos una certitud del 80%. De acuerdo a la literatura, para modelos naturales, el estimador o el R cuadrado debería estar por encima de 0.7, ¿no? Entonces, cuando tenemos un R cuadrado, un estimador mayor a 0.7, nuestro modelo sí es replicable. Como conclusiones, ¿no? En el Valle de Yarabamba se caracteriza por presentar muy baja fertilidad en 1.82% del área de estudio, baja fertilidad
en 81.30% del área de estudio y moderada fertilidad en 16.88% del área de estudio. Como podemos ver, la característica del valle es de baja fertilidad, porque tenemos el 80% y más de una baja fertilidad que puede ser atribuida digamos, al valor del pH, al contenido de materia orgánica, al contenido de fósforo, de potasio, de los mismos valores de la capacidad de intercambio catiónico, etcétera, etcétera. Las variables edafológicas, bases totales y capacidad de intercambio catiónico presentan una muy alta correlación estadística. Entonces no se incluyó las bases totales, porque estaríamos duplicando, digamos, una variable que realmente no aportaría mayor información al modelo. Y las variables edafológicas, pH, materia orgánica, capacidad de intercambio catiónico, fósforo, potasio y conductividad eléctrica no presentan correlación estadística, que es lo que buscamos para que cada una de las variables pueda aportar al modelo y realmente de esa forma podamos obtener un modelo fiable y que represente la realidad del momento en que se tomaron los datos en campo. La adecuación del modelo de fertilidad química de suelos del IGAP del año 95 para zonas áridas optimiza el uso de 9 variables, como el pH, que estas 9 variables son el pH, saturación de aluminio, SIC, bases totales, saturación de bases, carbono orgánico, potasio y conductividad eléctrica, con correlación estadística. Este modelo presenta variables que tienen correlación estadística, como habíamos visto, tanto las bases totales, la SIC, incluso la saturación de bases, ¿no? A 6 variables, lo optimizamos a 6 variables edafológicas como el pH, materia orgánica, capacidad de intercambio catiónico, fósforo, potasio y conductividad eléctrica sin correlación estadística, que es lo que buscamos para poder tener un modelo que sea fiable para nuestras condiciones. La regionalización de variables edafológicas estima la variabilidad espacial con una muy alta confiabilidad, ¿no?, de R cuadrado, caracterizando adecuadamente las cualidades de los suelos agrícolas. La evaluación del modelo de fertilidad química de suelos para zonas áridas presenta una confiabilidad del 100% y se tiende a sobreestimar por la influencia de la variabilidad temporal de la fertilidad del suelo del 2010 al 2013. El estimador de fertilidad química de suelos presenta una confiabilidad del 80%, por tanto el modelo adaptado es un adecuado predictor de la fertilidad química para las condiciones de zonas áridas bajo las cuales estamos, ¿no? Hasta ahí, digamos, es la presentación de la investigación. Si me permiten, con datos mucho más actuales del año 2020, me parece, he estado corriendo un modelo en ArcGIS para presentárselos. Definitivamente lo que me gustaría es que vean cómo es que se realiza este proceso en el ArcGIS. José, no sé si eso... Sí, continúa, Richard, por favor, continúa. Ya, perfecto. Entonces voy a salir de esta presentación para poder ir a la misma. ¿Me confirman si se ve, por favor? Se ven, pero datos y ahí se ven las imágenes. ¿Se ve el ArcGIS? Dice modelo FQS. Sí, sí se ve. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a iniciar nuevamente este proceso. Lo primero que tenemos, estos datos que les voy a mostrar son del Valle de Tambo, del distrito de Deán, Valdivia. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, voy a eliminar esto, remover. Ok, quiero que puedan ver. Ya, acá. Y esto también de acá. Estos datos que estamos viendo acá corresponden a los puntos de modelamiento tomados en campo. Entonces, si yo los cargo en el ArcGIS, ya porque tienen una coordenada, podemos ver la tabla, ¿no? Este es solo para pH. Disculpen, quiero abrir los que tienen todos los datos. Puntos validar, puntos modelo. Ya, este es. Ya. Cada uno tiene un código.
tiene una coordenada, ¿no? Está su código, está la coordenada en WGS84, zona 19 sur, ¿no? Para el este, para el norte. Tiene todos los datos que se tienen en los resultados del laboratorio, ¿no? Como arena, limo, arcilla, la clase textural, onatos, pH, conductividad eléctrica, materia orgánica, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, con calcio cambiable, magnesio cambiable, potasio cambiable, sodio cambiable, la SIG y el porcentaje de sodio intercambiable, ¿no? Tenemos 180, 200 datos acá. Estos son 200 datos los que se están modelando, ¿no? Para yo poder hacer el modelo, generar el modelo, tengo que hacer uso de herramientas tanto de geoestadísticas, de herramientas geoestadísticas, pero como acá ya tenemos 200 datos, podríamos utilizar un modelo probabilístico como es el CRIN, o un determinístico como el inverso de la distancia. Entonces, el ArcGIS tiene un paquete que se llama el análisis geoestadístico, que nos permite ver, primero, una exploración de datos mediante un histograma o un cuckooplot, un Voronoi, o sea, ustedes pueden elegir cuál de ellos utilizar, pero acá podemos ver a través de una herramienta de este análisis estadístico, cómo se comportan estos datos en un gráfico de barras, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, el del pH, y acá lo podemos ver. Acá, lo hacemos más grande, que tenemos un valor mínimo de pH de 6.58, un valor máximo de 8.44, un promedio de 7.82, perdón, sí, 7.82, desviación estándar de 0.28944, una kurtosis o que nos da un sesgo hacia la derecha, nos indica de 4.043. El primer cuartil está en 7.64, la mediana está en 7.82 y el tercer cuartil en 7.985. Entonces, acá ya nos estamos viendo cómo se están comportando los valores de los datos en nuestra realidad. Si nosotros queremos aplicar que se llama un modelo probabilístico, como CRIN, estos datos deberían tender a la normalidad, y por lo que podemos ver ahorita no están tendientes a una normalidad, tienen un sesgo. Entonces, eso no implica que nosotros no podamos correr el modelo en el ArcGIS, pero ya el profesional tiene que empezar a hacer el análisis exploratorio de datos inicial para poder saber si puede correr el modelo en forma probabilística o determinística. En este caso, por no tener normalidad los datos, tendríamos que utilizar un modelo determinístico, ¿no? Entonces, seguimos en el análisis geoestadístico y vamos a la herramienta geoestadística, el wizard geoestadística, ¿no? Entonces, acá tenemos diferentes métodos, dentro de ellos están los métodos determinísticos y los métodos geoestadísticos o probabilísticos, ¿no? Entonces, nosotros, como les he indicado, como no tenemos la posibilidad, no tenemos una normalidad de los datos, entonces vamos a utilizar un método determinístico, como el inverso de la distancia, que es el que nos recomendó la investigación. Vamos a darle, en este caso, para hacerlo rápido, le vamos a dar todo por default. Ahí podemos ver cuál es el error medio cuadrático, es de 1.35. Deberíamos, entre menor sea el valor, podríamos ir analizando qué modelo determinístico podríamos usar. En este caso podemos retroceder y podemos probar con el siguiente modelo, ¿no? El polinomio de interpolación global. Acá había olvidado colocar pH, disculpen. Entonces tenemos pH, pero con este modelo de polinomio de interpolación global, seguimos, vamos a ver que el error medio cuadrático es de 0.28. Vamos a tomarlo con el inverso de la distancia
para poder ver, y es 0.27. El error es menor con el inverso de la distancia, y si tomamos otro modelo como el base de función radial, podemos también ver cómo se comporta. Está similar al inverso de la distancia, y tenemos un último modelo que es el polinomio de interpolación local. Y podemos ver que se comportan, el error medio cuadrático es muy similar en todos ellos, ¿no? Entonces, vamos a optar por el inverso de la distancia y lo vamos a correr. Como podemos ver, ya nos generó un modelo continuo, porque las propiedades del Sol en realidad son continuas, en función a los puntos de muestreo. Si nosotros los llevamos los puntos de muestreo hacia la parte de arriba, los podemos observar ahí, ¿no? Ahí están los puntos de muestreo. Y como dice que le da una ponderación al inverso de la distancia entre dos puntos continuos, va a tener más valor lo que está cerca al punto, y en función a ello va a ir interpolando el modelo. Sin embargo, nosotros tenemos el estudio para todo el área agrícola del distrito de Deán Valdivia, ¿no? Que es la que, bueno, vamos a colocarlo en forma superior para que se pueda ver, ¿no? Entonces, cuando hacemos la interpolación, acá estamos haciendo una interpolación tal cual, pero no estamos extrapolando datos. ¿Por qué? Porque la interpolación siempre va a tomar los puntos límites que tiene para poder generar el modelo. Sin embargo, nosotros necesitamos cubrir todo el área agrícola, porque hemos hecho muestreos puntuales, para poder saber las condiciones, digamos, de este pH en el área agrícola del distrito de Deán Valdivia. Entonces, lo que hacemos, y esto nos permite el ArcGIS, es poder, digamos, extender el modelamiento hacia toda el área agrícola. Entonces, acá nosotros buscamos nada más el shape que tenemos del área agrícola, y le decimos aplicar, y lo va a extender, ¿no? Entonces, ya ahí lo extendió y ya tenemos coberturado con un modelo de extrapolación, pero que son, digamos, es lo más mínimo que se pueda tener para poder, digamos, predecir las condiciones de un pH fuera de la zona interna de evaluación. Entonces ya tenemos acá el modelo de fertilidad química, perdón, el modelo de pH. Este modelo de pH finalmente lo tenemos que, digamos, regionalizar para saber, porque a nosotros nos interesa saber en qué rango de pH está. Tú puedes tomar un punto de este sector e indicar cuál es el pH que te ha predecido, ¿no? Y acá lo tenemos que ver. A ver, permítanme, tengo que seleccionar la variable. Acá está. Entonces yo le digo, quiero saber el pH en un punto que no he muestreado, y me está dando, es 7.86. En otro punto diferente, ¿no? Donde no he muestreado, 7.75, ¿no? Y así ya usted tiene un modelo de distribución de pH de forma continua, ¿no? 7.63. Entonces, Disculpa, Richard, te puedo interrumpir. Digamos, en la parte donde hay una coloración amarilla o una coloración celeste, podemos hacer para ver cuánto marca el pH. claro, claro que sí. Digamos, acá tenemos una diferente coloración. Ahí tenemos 7.52. Vamos a irnos al extremo, al rojo. Tenemos 8.12, ¿no? En una coloración amarilla podemos ver 7.73. La idea de esto es poderlo regionalizar. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Hay diferentes herramientas en el ArcGIS para poderlo hacer. Y una de ellas es justamente la reclasificación, ¿ya? Esta reclasificación la vamos a realizar, digamos, a un criterio determinado. Lo máximo acá lo mínimo es 6.58 y lo máximo es 8.44. Digamos que querramos hacerle por
esta regionalización, pero primero permíteme ver si lo carga, este no lo carga, lo tengo que convertir en un raster, todavía no es un raster, entonces le doy a exportar a raster con un determinado tamaño de celda y lo va a exportar. Ya lo exportó, esto ya lo puedo eliminar, entonces ya tenemos un raster. Y acá ya lo puedo reclasificar con esta herramienta. Digamos, lo voy a reclasificar en función a intervalos. Perdón, creo que me equivoqué de raster. Sí, me equivoqué de raster. Este no es remover. Entonces hago la reclasificación. Y cuando le digo que lo reclasifique según, digamos, intervalos iguales, y le voy a poner 5 intervalos. Ya bueno, esto va a venir, estos son los valores bajo los cuales lo va a reclasificar. Y puedo generar el modelo de reclasificación. Esta tablita la voy a copiar para que puedan observarlo, de qué rango a qué rango está el pH, digamos, para este valor 1. Se estaba llamando. Estoy en una charla. Voy a ir, me llevo el... Entonces, lo voy a copiar en una hoja de Word para poderlo observar. Pero estos datos que tenemos, cada de estos rangos, ya se pueden utilizar en función a las tablas que nosotros tenemos para determinar los diferentes niveles de pH, como neutro, alcalino, muy alcalino, moderadamente ácido, etcétera, etcétera. Entonces ahí yo le lleno los datos que realmente necesito ahorita por practicidad. Vamos a copiar nada más esos datos para ver cuáles son los rangos. Y le doy a procesar. Ya, y ahí ya me generó el modelo de fertilidad, perdón, de pH de la zona de estudio. Pero así como yo lo veo, todavía hay información que ha estimado y que realmente no corresponde a nuestra área de estudio. Entonces, lo que vamos a hacer es recortarlo. ¿Para qué? Para poder tener la idea clara de dónde está, digamos, los diferentes valores de pH en cada una de las parcelas de estudio que tenemos, ¿no? Entonces, ¿con qué lo vamos a cortar? Con una capa de parcelas del área agrícola de Deán Valdivia, ¿no? Entonces, yo puedo apagar esto, y podemos ver ahí que, digamos, tiene 5 clases. Yo puedo mejorar la coloración de estas 5 clases mediante una diferente simbología. Por ejemplo, en una predicción. Y ahí tenemos ya el modelo, ¿no? Este modelo, le voy a apagar esta capa no, voy a apagar los puntos. Y podemos ver, para cada parcela identificada en el valle de Tambo, en el distrito de Islay, le va a corresponder, digamos, un valor de pH independientemente de qué método geoestadístico haya aplicado, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta coloración celeste corresponde al rango de pH que lo habíamos determinado inicialmente de 6.58 a 7.53, ¿no? Ese es el valor que está representando ese rango de pH, y podríamos ponerle, digamos, como un neutro, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces yo puedo modelar el pH de acuerdo
a las tablas de interpretación que nos proporcionan los laboratorios cuando mandamos a realizar los análisis de suelo, o digamos a la UNSA o a Linía, a un laboratorio particular o a la Molina, ¿no? En función a los métodos de análisis que ellos aplican. Y así continuamos con todas las variables, pH, tenemos en materia orgánica, fósforo, potasio, capacidad de intercambio catiónico, ¿qué más podemos tener? Son 6 variables, sí, estamos con las 6, y trabajando este modelo ya obtuve, pero con 2 métodos de interpolación, modelos de fertilidad química, ¿no? Tenemos con Kriging, que es este modelo, como pueden verlo, el color amarillo dice, es una fertilidad química del suelo moderada, y tenemos una fertilidad química del suelo alta. La muy alta es pequeñísima, tendríamos que ver específicamente dónde está. Incluso podemos determinar el área. La moderada tenemos en Deán Valdivia 1483.37 hectáreas, ¿no? La alta, la fertilidad química alta, tenemos 1990 hectáreas, y la muy alta, que es pequeñísima, no se observa, pero es de 0.04 hectáreas, ¿no? Entonces, acá podemos decir que la tendencia es casi un 40-60 entre moderada y alta, ¿no? E incluso podemos indicar hacia qué zona está la tendencia de fertilidad química moderada y hacia qué lado está en alta, ¿no? Acá podemos observar esto, si ponemos una imagen del valle, podemos ver que está colindante, la fertilidad alta está colindante al río Tambo, ¿no? Y en cambio la fertilidad moderada ya podemos indicar que corresponde a la zona de Iberia, pues, y un poco hacia la Ensenada, ¿no? Entonces, este modelo está con Kriging. Eso no quiere decir que sea el mejor modelo, ¿no? Tendríamos que hacer una validación de los modelos, que justamente es lo que también estaba tratando de hacer. Y hubo una pequeña descoordinación. Entonces tenemos el otro modelo de fertilidad química que también se generó con el inverso de la distancia. A ver, ¿dónde estás? Ya, acá está, el inverso de la distancia, que podemos ver que se comporta casi similar, muy similar. También tenemos moderada, alta y muy alta fertilidad, y la fertilidad muy alta la estamos teniendo hacia el lado colindante al río, ¿no? A ver, permítanme, este no es, tengo que tener esta tabla. Ah, no, perdón, yo le estaba dando un dato erróneo. Tenemos a baja, a moderada, alta y muy baja también, muy baja fertilidad. Entonces, en la fertilidad muy baja tenemos 3.34 hectáreas, en baja 12.37, moderada fertilidad química del suelo 1.292, alta 2.144 y muy alta 21.27 hectáreas. Entonces, al igual que el modelo anterior, también tenemos acá pero fertilidad moderada y alta, pero acá en una relación de más o menos 1:2, ¿no? 1:2 correspondiente a lo que es la fertilidad química del suelo moderada y alta. La podemos seleccionar y podemos ver a cuál se refiere la moderada, que justamente también, si lo vemos y conocemos, está enfocada hacia el lado de la Iberia y la Ensenada, ¿no? Y la muy alta, que la mayor parte está enfocada colindante al río Tambo, ¿no? Bueno, hasta ahí, en una forma muy rápida, porque realmente esto tenemos que hacer un trabajo un poco más detallado, sobre todo en el análisis exploratorio de datos, para ver si tenemos algún problema en los resultados,
porque recuerden, somos humanos, ¿no? Y incluso hasta en la transcripción del resultado del laboratorio se pueden tener, digamos, datos erróneos y poder analizarlos y poder discernir si esos datos realmente nos reflejan la realidad del campo o sencillamente podemos corregirlos o retirarlos para que no afecten el modelo. Hasta ahí, José, no sé si habría alguna consulta. Listo, Richard, muchas gracias. Vamos a pasar a las consultas y por acá tengo una consulta de un participante, el cual nos indica si esto también se puede apreciar los carbonatos. Definitivamente que sí. Bueno, aprovechando que tenemos la RIS abierto, vamos a correr con carbonato, ¿ya? A ver, vamos a verlo. Voy a apagar esta capa. Nos quedamos con la imagen. Y vamos a activar, no hay necesidad de activar los puntos, pero ya está, los vamos a colocar ahí. Esos son los puntos. Vamos al análisis geoestadístico. Y en el inverso de la distancia, que es el método determinístico que vamos a utilizar, vamos a elegir la variable, nada más. Acá están todas las variables: carbonatos, pH, conductividad, materia orgánica, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio cambiable, magnesio cambiable, potasio cambiable, sodio cambiable, SIG y porcentaje de sodio intercambiable. O sea, todas las variables que le carguen al modelo van a estar reflejadas en el shapefile y ustedes pueden hacer el modelo. O sea, la variable tiene que estar ahí en el shapefile, en su tabla de atributos para que se pueda correr un modelo. Entonces yo le cargo los resultados de carbonato de calcio y le damos correr, ¿no? Acá el error medio cuadrático es de 1.76 y seguimos, como les dije, pueden escoger el modelo determinístico que se tiene a la mano por defecto en el software y ver cuál es el que tiene el menor error medio cuadrático. Y le damos Finish y va a generar el modelo. Esa es la distribución de carbonatos, ¿no? En forma continua. Ya, entonces, esto para que nos pueda cubrir toda el área de estudio, lo extendemos en función a las parcelas que se tienen, al shapefile de parcelas, y lo va a estirar y va a cubrir todo el área de estudio. Entonces, este es el modelo para carbonatos. Esto mismo lo podemos hacer, digamos, con otro método determinístico como este polinomio de interpolación local, lo vamos a probar también, para el mismo carbonato, y vamos a ver qué resultado nos da. El error medio cuadrático es de 1.81, me parece que es un poco menor, y también lo corremos. Y ahí tienen otro modelo. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer para aplicar un determinado modelo, sea determinístico o probabilístico, primero es hacer el análisis exploratorio de datos, a fin de ver si nuestros datos tienen una coherencia que permita reflejar la realidad de la zona de estudio, o si hay algún dato erróneo, poderlo corregir, o retirarlo del análisis de tal forma que no afecte nuestro modelo, ¿no? Entonces, parte del estudio, digamos, de la comunidad científica te indica que cuando son procesos naturales, en este caso, digamos, la fertilidad del suelo, o los parámetros o las variables de estudio de fertilidad del suelo, puedan reflejarse adecuadamente, digamos, en el papel o en un modelamiento. Entonces, si yo conozco la zona, sé que ahí, digamos, el carbonato de calcio es alto, entonces yo digo, no, eso sí es real en esa zona y tenemos que trabajar con ese dato. Si dicen, no, acá hay un error, entonces lo que se puede hacer es retirar ese valor o ese punto y modelar con el resto de variables, de puntos de muestreo que tenemos. No sé Listo, si... una nueva pregunta. Acá nos preguntan, Julio César Castro nos dice, una consulta, al no incluir en el modelamiento las variables físicas y microbiológicas, podría afectar en los resultados más
para la instalación de un cultivo? A ver, este modelo es de fertilidad química de suelo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros partimos de un modelo predeterminado por el IGAP, pero que analizamos que tenía, digamos, unos problemas de considerar variables correlacionadas. Este modelo se ha tratado de trabajar lo más simple posible con los datos que se tienen, digamos, de los reportes o los informes de ensayo de caracterización que te remite el laboratorio cuando tú le envías la muestra. Sin embargo, dentro de este mismo reporte, tenemos variables como porcentaje de sodio intercambiable, tenemos el mismo carbonato, tenemos el calcio, el magnesio cambiable, el potasio y el sodio, ¿no? O sea, hay mucho más variables, hay porcentaje de arcilla, de limo, de arena, etcétera, etcétera. Hay diferentes variables que tenemos. Entonces, yo el modelo lo puedo ir mejorando, ingresándole mucho más variables. Si digamos que consideramos que no únicamente debería ser el modelo de fertilidad química, sino de bioquímico del suelo, ¿no? O sea, si tenemos, digamos, una caracterización del contenido de bacterias, qué sé yo, o un parámetro que se puede evaluar en el suelo, que le dé una característica y que sea parametrable, entonces lo podemos ingresar al modelo y podemos ir viendo cómo se comporta. Entonces, no es que esto sea estático, esto tiene que ser dinámico. Entonces, por ejemplo, ya con esta cantidad de datos que tengo, digamos, de 200 datos para un sector del Valle de Tambo, a mí me interesaría ya, como preguntó uno de los colegas, qué pasa con el carbonato, ¿no? Y cómo lo podemos ingresar, cómo podemos ingresar al modelo. ¿Por qué no también podría intervenir el porcentaje de sodio intercambiable? Entonces, analizar esas variables, seguir enriqueciendo el modelo de tal forma que nos dé una radiografía mucho más veraz de lo que sucede en el campo al momento que se tomaron las muestras de suelo. Ya, otra pregunta, Richard. ¿Estos datos de fertilización de las zonas deben actualizarse cada cuánto tiempo? Normalmente, como les había indicado, los suelos agrícolas, o sea, los suelos donde interviene el ser humano, son suelos dinámicos, ¿no? Cada agricultor hace un manejo específico de su predio. Hay unos productores que aplican mayor contenido de materia orgánica, otros menor contenido de materia orgánica, unos que solo trabajan en función a fertilizantes químicos, otros que ya están, digamos, modernizando sus técnicas e incorporando técnicas de incorporación de materia orgánica. Como les había indicado, ya las grandes empresas consideran que no se puede hacer agricultura si es que no hay aplicación de materia orgánica. Entonces, todos estos factores, el mismo arado del suelo, cómo lo haces, qué tipo de maquinaria utilizas, etcétera, etcétera, afectan las características del suelo. Entonces, no únicamente de un año a otro, de una campaña a otra, puede cambiar las características de la fertilidad química del suelo en los campos agrícolas. Pero si se pudiera hacer, digamos, cada año este trabajo sería fabuloso para ver cómo está evolucionando el suelo, si es que se está recuperando o no, o al contrario, está en detrimento, ¿no? O está en erosión química, pero tremenda, ¿no? Del suelo. Y si lo podríamos, como les digo, hacer cada año sería fabuloso. De media yo recomendaría cada 3 años hacerlo, ¿no? Porque también esto recuerden que es oneroso, ¿no? O sea, es una muestra puntual que se toma georreferenciada a fin de determinar la continuidad de los datos en la zona de estudio. Listo. ¿Alguna otra pregunta más de los participantes? Yo también, a mí particularmente, Richard, te agradezco mucho por tu paciencia, porque te has integrado y siempre estás presto a apoyar. Esto también nos sirve como, digamos,
generalmente un agrónomo está acostumbrado a ver la parte de zona como en una parte micro, ¿no? Pero con esta forma de ver y visualizar, lo podemos ver de forma macro y nos permite, digamos, zonificar diferentes zonas y poder trabajar mejor o hacer una mejor planificación. Entonces, por nuestra parte, estamos muy contentos y también nos ha servido mucho para ampliar nuestros conocimientos y la forma de cómo ver de distinta forma la agricultura. Y no me queda más que agradecerte y de repente tienes algunas otras palabras más para ya despedirnos. Sí, te lo agradezco, José. En realidad, los sistemas de información geográfica no solo se aplican para determinar la fertilidad química del suelo, ¿no? O sea, esto es una aplicación. El sistema de información geográfica viene a ser una herramienta como cualquier otra, ¿no? O sea, si el ser humano necesita movilizarse, la herramienta que va a requerir, digamos, va a ser una bicicleta, va a ser un auto, una camioneta, un camión, etcétera, etcétera. Esta es una herramienta. Lo que nosotros hagamos con el software y cómo lo alimentemos va a depender mucho del conocimiento que le implantemos y la interpretación que nosotros hagamos de los resultados, ¿no? Entonces, este es un modelo. ¿El modelo se puede mejorar? Sí se puede mejorar, ¿no? ¿Se pueden integrar más variables? Claro que sí. Se va a volver mucho más complejo, pero se puede hacer. Sin embargo, nosotros lo que tendríamos que tener acá es que se llama generar modelos que sean prácticos, que sean de aplicación, que sean de fácil aplicación para el productor. Eso es importantísimo. El análisis exploratorio de los datos que tenemos debe ser fundamental. Es algo crítico que no hacemos mucho los profesionales porque consideramos que los datos, si no los analizamos, es la realidad, lo que nos dan es la realidad. Pero tenemos que ser críticos en este aspecto. Con sistemas de información geográfica podemos hacer modelamiento de plagas, ¿no? Porque si tenemos el conteo de plagas en forma georreferenciada, en diferentes zonas, como lo que se está haciendo también con estos puntos georreferenciados, podemos aplicar herramientas geoestadísticas, podemos utilizar teledetección, ¿no? Podemos ya trabajar con el índice normalizado de vegetación y otros índices de vegetación, de tal forma que podamos hacer correlaciones y podamos ver cómo es que se comporta, digamos, una determinada plaga o una determinada enfermedad en la realidad, en el campo, en un momento determinado. No únicamente utilizar la geoestadística, como les decía, sino ya entrar al mundo de la teledetección, al mundo de las imágenes de satélite, al mundo de las imágenes con drones, y empezar a explorar desde ese punto de vista hacia una agricultura de precisión, ¿no? Entonces, esto es sumamente importante. En Arequipa ya en la década del 80 se inició con la agricultura de precisión, aunque no lo consideraban de esa forma. La aplicación de agua localizada es agricultura de precisión. Mejorarlo con estos modelos nos va a dar un resultado mucho más certero de cómo podemos manejar un determinado cultivo y cómo podemos explotar la producción agrícola. Modelar las plagas y cómo se comportan en función a factores de temperatura, de humedad relativa, de radiación solar. O sea, hay información que podemos obtener y que podemos utilizar para hacer modelos. Lo que nos falta es la inquietud de los profesionales para poder ir mejorando todos estos modelos e innovar con el fin único de mejorar la producción y la productividad a nivel de nuestra región, a nivel local, regional y nacional. ¿Y por qué no decirlo a nivel internacional? Estos modelos van a salir y van a poder ser aplicados en otras zonas o adaptados en otras zonas de nuestro mundo, ¿no? Entonces, eso es importante. Con ello...
Jorge Ciesa te pregunta, ¿cómo sugerirías incorporar el triángulo de fertilización en los suelos? Ya, a ver, bueno, esta es una etapa, esta es ¿qué te digo? Este modelo, digamos, es en sistema de información geográfica, pero cuando tú realizas un análisis exploratorio de datos, ya tenemos que empezar a trabajar con otro tipo de herramientas. Si tenemos tiempo, me permitiría, que se llama, tomar algo de esto para lo que era el análisis exploratorio de datos, que lo empecé a hacer en R. ¿Me dejas un momento, José? Continúa, por favor, Richard. Ya, miren, acá tenemos RStudio. RStudio nos da una serie de paqueterías, o sea, es una cuestión de hacer una programación para poder nosotros determinar algunas cosas, ver la certitud de nuestros datos, cómo es que se están comportando, qué es lo que tenemos y qué es lo que podemos hacer con ellos, ¿no? Entonces, aquí voy a cerrar el R y lo voy a volver a cargar, por favor, para ver todo esto, ¿no? Le voy a decir que no lo guarde. Vamos a abrir nuevamente R. Y este es un software de descarga gratuita, es un software libre. Y con él, bueno, ya tenemos que empezar a trabajar con esto, ¿no? Entonces, acá lo que indica es el análisis exploratorio de datos y lo que vamos a hacer es cargar sus paqueterías para poder trabajar con los datos que nosotros tenemos, ¿no? Y voy a entrar incluso a uno de los, que se llama de ya mis carpetas para poder tener unos resultados, ¿no? Ya todo digamos, esta programación ya la hice, entonces lo único que vamos a hacer es cargarlo, ¿no? Entonces le doy cargar. Podemos ver los datos ya cargados en esta parte que dice análisis físico-químico en Tambo, ¿no? Podemos ver qué variables tenemos, acá podemos observarlas, el tipo de variables que venimos manejando, ¿no? Digamos, el número de la muestra es un integral, o digamos, un número, no es real, digamos, un número entero, este es entero, este es un carácter, el código, el este es un entero, el norte es un entero, la arena ya es un número ya real, ¿no? Que tiene decimales. Tenemos caracteres, clase textural, clase de símbolos, también clase textural y números reales, ¿no? O sea, con decimales. Todo esto lo procesamos y podemos sacar algunas estadísticas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una estadística de más o menos lo que me pregunta, ¿no? Colega. Para todos estos datos que hemos tenido como 200 datos aproximadamente, 180 datos es lo que me dice que tenemos en esta tabla. Dos datos tienen una textura arcillosa. 10 datos arcillo-limoso. 2 datos son arenosos. 4 son franco-arenosos. 58 son francos. 14 son franco-arcillo-arenosos. Franco-arcillo-limosos es 1. Franco-arcillo-limoso, bueno, 1 y 1 serían 10 acá. Franco-arcilloso 23. Franco-arenoso 1. Con otro franco-arenoso acá son 37. Franco-limoso 19 y limoso un dato, ¿no? Y podemos seguir trabajando ya acá en R y me genera justamente este tipo de tablas, ¿no? Que yo la programo, lo puedo escribir, lo he escrito ya en una tabla, que lo puedo ver ya en mis resultados, digamos, de modelamiento. Acá vamos a ver una de las tablas que ha generado. Este resumen, parece que no me ha generado la tabla. A ver, ¿qué pasó? Bosplog. Bueno, vamos a ver uno de estos datos. Nada más. Aceptar. Ya. Este dato no...
Permítame cerrar todos los Excel, no me quiere abrir el CSV. No guardar. Vamos a ver, cancelar. No guardar. Por ejemplo, acá ya generó un análisis exploratorio de datos y me dicen, ¿no? En arena el valor mínimo, el máximo, el promedio, el primer cuartil, el tercer cuartil, el rango intercuartílico, ¿no? El promedio, la desviación estándar, etcétera, etcétera. Entonces ya tengo acá un análisis exploratorio de datos preliminar de cómo se está comportando nuestros datos mediante un análisis estadístico, ¿no? Tenemos Bossplot que se han generado, ¿no? No sé si se ve, me confirman, por favor. Sí, sí, Entonces, se observa. podemos ver acá que tenemos 3 datos atípicos para el pH, ¿no? Entonces nosotros tenemos que analizar si esos datos los vamos a tomar en el modelo o los vamos a retirar del modelo para poder correr, o correr con y sin datos atípicos, ¿no? Tenemos la matriz de correlación, que nos indican cuáles datos están correlacionados, no la generamos muy bien, pero ahí está. Acá tenemos la frecuencia de textura del suelo del área de estudio, ¿no? Lo que les decía, la mayor cantidad de datos son de un suelo franco, tenemos el que le sigue es un franco arenoso, y finalmente un franco arcilloso y franco limoso. Eso es lo que caracteriza a esos suelos en el Valle de Tambo. Si esto lo queremos graficar en un mapa, podríamos hacerlo en función a cómo se están agrupados estos datos, ¿no? Dónde están agrupados, cómo se han agrupado, o generar un modelo a través de un algoritmo. Pero, o sea, eso yo no lo he realizado aún, pero se podría hacer. O sea, es cuestión de empezar a generar modelos. Y ya podríamos tener en forma espacial, este gráfico de barras lo podríamos ver en forma espacial, digamos, con un modelo como ya en un paquete de sistema de información geográfica. Hay múltiples formas de hacer investigación, hay múltiples datos. Lo que importa acá realmente es la predisposición de los investigadores para poder ir integrando diferentes variables y obtener resultados que sean de utilidad para los productores, ¿no? Por eso le digo, de acá tenemos para investigar enormemente, no únicamente con geoestadística, con teledetección, con fotogrametría. Hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero necesitamos también que los profesionales tengan la intención de poder desarrollar estos modelos y poder hacer las predicciones necesarias para manejar de una u otra forma los diferentes cultivos que se hacen a nivel nacional, ¿no? No sé si Listo. hasta ahí respondí la pregunta. Sí, sí. Muchas gracias, Richard. Te agradecemos mucho. Y ahora sí, para terminar, no sé si Estrella quieres participar o... Bueno, muy buenos días con todos los presentes. Primeramente, después de agradecer y felicitar por una exponencia bastante clara, y creo que por eso que hay pocas preguntas. Y bueno, felicitar al ingeniero José también por haber venido pues esta charla, ¿no? Tan maravillosa, que es un ejemplo. Y bueno, Carlitos, ¿puedes dejar de grabar, por favor, para tomarnos una fotito todos, por favor? ¿Podrían abrir sus cámaras? A ver, vamos abriendo las cámaras, por favor. Indicando de qué lugar estamos, ¿no? Bueno, acá América Primicia, sede central Agrorural Lima. Sí, pueden presentarse algunos. Lo desean decir, si no. ¿De qué lugares están Unidad Zonal Lambayeque. Lambayeque, muy bien, bienvenido a Lambayeque. A ver, vamos a tomar la fotito. 1,
Sería bueno que activen las cámaras. A ver, por favor, las cámaras no prenden todavía algunos. Ya, creo que ahora sí. 1, 2, 3. Bueno, ingeniero José, muchísimas gracias a usted y a todos los presentes por este día y bueno, pues hasta el día lunes estaremos esperando para la continuación de las charlas. Buen día. Listo, buenos días. Gracias. Muchas gracias, Richard, por tu colaboración y a todos los presentes por su tiempo. Muchas gracias. No, más bien, gracias a ustedes, gracias a Minagri, a Rural, a todos también por la paciencia. Disculpen que un poco oxidado en la presentación de este tipo de estudios, pero he tratado de hacer lo mejor posible. De repente contigo, José, coordinamos porque estoy tratando de hacer también un modelamiento de incendios con imágenes de satélite y terminando podemos hacer una presentación de ello, ¿no? Ya enfocado ya en